En esta lección vamos a hablar sobre uno de los modos, que tiene cierta complejidad en la lengua náhuatl. Estamos hablando del modo imperativo clásico, porque hay un modo imperativo clásico y hay uno moderno, ¿sí? Vamos a hablar ahorita del modo imperativo clásico. ¿Cuál es ese modo imperativo clásico? Si tú tuviste clases de español o de algún otro idioma, seguramente has escuchado del modo imperativo. La función del modo imperativo normal que conocemos es pues exhortar, mandar, ordenar algo mediante una frase, ¿no? Por ejemplo, siéntate, escucha, lee, calla o alguna otra frase por ahí. Esos modos imperativos exhortan, pues te mandan en cierta manera. Pero algo pasa con el modo imperativo en la lengua náhuatl clásica, que no nada más se utiliza para exhortar o para mandar o para hacer una orden, sino también tiene ciertas funciones como persuadir, también en ocasiones marca un deseo, que bueno, que esas funciones las vamos a ir desmenuzando en el transcurso de las clases. Ahorita te voy a llevar a la conjugación del modo imperativo clásico de los verbos, que bueno, también este estilo de conjugación lo vamos a utilizar en el modo moderno, ¿sí? En el modo imperativo moderno. Que bueno, que de este modo clásico tomamos una de las conjugaciones para formar el moderno, que más adelante te explico sobre el mismo. ¿Cómo se estructura el modo imperativo clásico? Pues tenemos una conjugación, ¿sí? Ahorita te lo voy a ir desarrollando, cada elemento conforme la estructura, cómo se va estructurando esta forma, este modo. Para ello tenemos un verbo, que es el verbo quizá, no quizá, porque quizá es en español, quizá, que quiere decir salir, ¿ok? Am, para conjugar en el modo imperativo clásico, tenemos un primer elemento, que es la partícula ma, ¿sí? La partícula ma, que es esta que de aquí, que está acá, se pone en el mandato, se pone en la forma imperativa, pero recuérdalo, en el clásico no solamente se utiliza para mandar, sino tiene otras aplicaciones. En la guía de estudio te explico un poco más qué aplicaciones tiene el modo imperativo clásico. En la conjugación, en el primer elemento tenemos el ma, cuya función es indicar que se trata del modo imperativo. Comúnmente, algunos estudiosos, algunos compendios como el Telma de Sullivan, Ángel María Garibay, Remy Simeón, marcan al ma como, o lo traducen como un que o un ojalá que. Pero cuando se utiliza de esa manera, estamos ya dándole pie a otro modo, que no es el modo imperativo, sino la única frase o la palabra que o el ojalá que nos van a mostrar que lo de adelante se va a tratar de un modo subjuntivo, que eso lo vamos a hablar más adelante, pero te adelanto un poquito. El modo subjuntivo y el modo imperativo es distinto. El subjuntivo indica un deseo o algo que a lo mejor puede pasar o no. Después lo hablamos, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí en las conjugaciones clásicas encontramos que el ma encabeza al modo imperativo y la estructura del verbo queda tal cual como lo hemos visto en el tiempo presente. No hay unos cambios en la primera persona del singular. Por eso tenemos aquí ni quizá, que bueno, por sí solo sería yo salgo, ¿verdad? Pero con este ma, bueno, se podría traducir como un salga yo, ¿sí? Salga yo, más ni quizá, salga yo, que salga yo, ojalá que salga yo. Repito, ese ojalá que ya tiene otra aplicación, ¿sí? Ahorita estamos viendo más como que la conjugación, pero bueno, esta conjugación
nos va a llevar a la función ya en la literatura clásica, lo vamos a ir entendiendo mejor cuando veamos frases, cuando veamos textos de literatura clásica. Magnifica salga yo, puede ser una forma de traducir, de conjugar a este verbo. Y bueno, también, por ejemplo, que salga yo, ¿no? Me manda alguien, salte, ¿verdad? Ese ya es una forma, es un mandato, salte. Que salga yo, sí, o sea, es una manera como decirlo, ¿verdad? Magnifica, magnifica, que salga yo, salga yo. Magnifica. Aquí, bueno, tenemos igual el mag. Cambia un poquito en la estructura y esto es lo elemental y esta es la base del modo imperativo. Cambia, si te das cuenta, el pronombre verbal en la primera persona es el mismo que se utiliza para todos los tiempos verbales o el tiempo presente simple, que es el que hemos visto, pero cambia un poquito en la segunda persona del singular. Tenemos que el pronombre she es característico de lo que es el modo imperativo. El she me indica este modo, ¿sí? Incluso el mandato, la persuasión, el deseo en lo que es la lengua náhuatl. Algunos estudiosos también indican que el ma, cuando están de esta manera, se utiliza más como para darle para sensibilizar o darle una suavidad más a la frase para no sonar tan bruscos. Pero en sí el ma no tiene una traducción, únicamente indica que se trata del modo imperativo, que se trata de pues una frase con esta estructura, ¿sí? Y aquí tenemos el pronombre verbal, podemos llamarlo así, para el modo imperativo que es she. Mashikiza, salgas tú, que salgas tú, ¿verdad? Salgas tú. Mashikiza, que salgas tú, ¿sí? Incluso esto también, aquí sí aplica la forma de mandato. Mashikiza, salte, que salgas. El maj me indica una suavidad, me suaviza la frase. Salte, mashikiza, salgas tú, que salgas tú. Te lo, te lo conjugo de esta manera porque, repito, el modo imperativo clásico tiene otras aplicaciones. De esta estructura que estamos viendo vamos a sacar ya lo que es el modo imperativo, que muchos de nosotros ya conocemos con lo que son los mandatos y lo que son las órdenes, ¿sí? Vamos con el siguiente, la tercera persona del singular tenemos nuevamente el ma, pero pues como es notorio, igual que en el presente simple, el verbo al estar conjugado ya en tercera persona por naturaleza se queda igual. Masquiza, salga él o salga ella. Salga él o salga ella, ¿sí? También es un mandato. En español, como que no existe un mandato en tercera persona, ¿verdad? Siempre lo utilizamos ya sea en segunda persona o incluso hasta en primera persona, ¿verdad? Pero ya en tercera persona es difícil decirle a alguien, salte él, no, salga él, que se salga, ¿verdad? Nosotros decimos de esa forma. Pues como que esa es la aplicación también en el modo imperativo clásico, ¿sí? Esperemos vayamos entendiendo un poquito más esta forma. Tenemos el siguiente, ahora ya vamos con los plurales, con la forma plural, que aquí ya tiene otro estilo de estructura y ya se agrega un elemento más, como lo podemos notar a continuación. Nuevamente tenemos el ma, ¿sí? Que es la partícula que indica el imperativo, ma en este caso, ¿verdad? Y ahora tenemos la construcción verbal tiquisacan, tiquisacan, que bueno, aquí tenemos el pronombre verbal, tal cual como lo hemos visto, para la primera persona del plural, que es nosotros, que nosotros qué cosa. Y tenemos el verbo quizá, ¿verdad? Pero como podemos ver, hay un elemento al final que es can, que este es la conjugación para la primera persona del plural
Y todos los plurales, como puedes ver en el verbo, se les va a agregar la terminación can, que está ya dentro de la estructura, dentro de la conjugación, y nos ayuda a identificar con mucha más facilidad si se trata del modo imperativo o no. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nuevamente tenemos, por ejemplo, en la segunda persona del plural, nuevamente tenemos lo que es el ma, el uso de ma, que es la forma imperativa. Ahora, otra vez tenemos lo que es el pronombre she, que es característico de este modo. El she me indica la imperación, lo imperativo, la orden, el mandato. Y pues la estructura del verbo quizá, ¿verdad? En este caso, entonces, ya en el plural, en la forma plural, en los plurales, en la primera, segunda y tercera persona del plural, ya tenemos más elementos. Vamos a ver, tenemos el elemento número 1 que es ma, elemento número 2 que es el pronombre verbal, en este caso she. En el elemento número 3 tenemos el verbo quizá, y en el elemento número 4 tenemos la terminación can, que aquí pues identifica a los plurales. En el último, en la tercera persona del plural, tenemos ma, quisacan. Como no hay un pronombre verbal para el verbo, al igual que pasa en la conjugación en presente, pues no se pone un indicativo para el pronombre verbal, ¿verdad? Ya está por default. Pero sí agregamos la terminación can. Y quedaría de esta manera. Y bueno, vamos a poner cómo podríamos traducirle. Mah tiquisacan, salgamos, salgamos nosotros. Mah chiquisacan, salgan ustedes. Mah quisacan, salgan ellos o ellas. Repito, el ma no tiene una traducción como tal, pero ciertos estudiosos, ciertos autores de los compendios clásicos lo han traducido como un que o ojalá que. Y si es de esta manera, pues podría ser de la siguiente forma: magniquiza, que salga yo, ojalá salga yo. Pero con ese ojalá que salga yo, pues ya tiene otro estilo, ¿verdad? Otra aplicación verbal. Pero bueno, en este caso, esta es la conjugación completa en el modo imperativo clásico. En español no hay conjugaciones completas para el modo imperativo, no existen, pero en el náhuatl sí, en el náhuatl clásico sí existen. Voy a repetir por último cada uno de ellos, la conjugación para el verbo quizá, que es salir, en el modo imperativo. Tenemos magniquiza, magchiquiza, magquiza, magtiquisacan, magchiquisacan, magquisacan. Y sus posibles traducciones. Algo que mencionarte también, en la lengua náhuatl, antes de ser traducido, es interpretado, porque no siempre va a quedar traducirlo hacia el español, ¿no? Porque el español es uno, la lengua náhuatl es otro, y a veces los tiempos verbales, las aplicaciones de los modos son muy distintas de un idioma al otro. Tal es el caso del modo imperativo clásico, que aquí conjugamos todo, pero las aplicaciones también se pueden incluso aplicar. Esta misma conjugación que te acabo de dar es para el modo subjuntivo, que es el que hablaremos más adelante. Recuerda, el modo imperativo se utiliza para exhortar, suplicar, persuadir, etcétera, en la lengua náhuatl clásica. Nos estamos viendo en la próxima lección, y si tienes alguna duda, por favor, contáctate conmigo. Discúlpenme, aquí se me trabó el náhuatl. Y bueno, pues para que yo te pueda también ahí dar información adicional o resolver tus dudas. Nos estamos viendo en la próxima lección.